Obtención de jarabe de glucosa a partir del almidón de maíz. Soy el estudiante Yuri Sandra Luisa Gaposo y voy a explicar el primer proceso para la obtención de este jarabe. La suspensión es una mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en el medio líquido, que sería la fase dispersante o dispersora. Cuando uno de los componentes es agua y los otros son sólidos suspendidos en la mezcla, son conocidos como suspensiones mecánicas, el cual sería nuestro caso, ya que el sólido polvo va a ser la parte del almidón de maíz y la parte líquida va a ser el agua. Los factores que llegan a influir para que una partícula no se decante en el fondo es el tamaño, la densidad, la forma de la partícula y la velocidad del agua. El ajuste del pH. La enzima que llegamos a usar produce jarabes con equivalentes de dextrina entre 15 a 25%, trabajando óptimamente a un pH entre 5 y 7, y eso hace que sean termoestables. Continuando con la siguiente etapa, que es la de calentamiento. Una vez teniendo lo que es el ajuste de pH, con el empleo de hidróxido de sodio a 1 normal, el mismo que llega a estar entre 5,5 a 6, se llega a realizar el calentamiento mediante el baño María del recipiente en el que se encuentra la mezcla preparada anteriormente. El mismo que debemos llevar hasta los 60 grados centígrados para luego añadir lo que es la enzima alfamilasa, también llamada bialfa-T. El mismo que es una enzima que va a llegar a catalizar la hidrólisis de lo que son los enlaces alfa-glucosídicos, de los polisacáridos alfa-glucosídicos de alto peso molecular, en lo que es el almidón de maíz, y de esta manera va a llegar a liberarse lo que es la glucosa y maltosa, para luego llevar a cabo el proceso de agitación en un agitador mecánico que va a garantizar un mezclado más homogéneo de lo que es la suspensión preparada, desarrollando una licuefacción, gelatinización simultánea. Licuefacción. Licuefacción o licuación de los gases es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado gaseoso a líquido, por el aumento de presión y la disminución de la temperatura, llegando a una sobrepresión elevada. El proceso generalmente se lleva a cabo con agitación. En nuestro proceso, una vez preparada la suspensión de almidón, se procede a ajustar el pH a un valor entre 5.5 a 6, empleando hidróxido de sodio 1 normal, para lo que se utiliza un pHímetro. El vaso precipitado es colocado a baño María y se calienta hasta los 60 grados centígrados. Luego se le añade la enzima bialfa-T. Luego se sumerge en el líquido un agitador mecánico. De esta forma se garantiza un mezclado homogéneo de la suspensión, desarrollándose una licuefacción-gelatinización. Luego se eleva la temperatura hasta los 100 grados centígrados por un intervalo de tiempo de 2 horas, obteniéndose un jarabe licuificado. Enfriamiento es hacer que disminuya la temperatura de un cuerpo, especialmente hasta ponerlo frío o más frío. En nuestro caso, el almidón licuificado es enfriado a temperatura ambiente y luego es trasvasado en Erlenmeyers. Se ajusta el pH utilizando ácido clorhídrico, 1 normal, a un valor entre 4 a 4.5, para proceder a la etapa de sacarificación. La sacarificación es un proceso enzimático en el cual una enzima rompe una cadena compleja de azúcares en otra más pequeña de monosacáridos o disacáridos. Este proceso, antes de pasar a la etapa de sacarificación, se añade ácido clorhídrico al almidón licuado para ajustar el pH a un valor de 4 a 4.5. El almidón licuado contiene dextrinas, que son cadenas largas de azúcar, por lo que en la etapa de sacarificación se añade la enzima glucosímedos-X, y así las dextrinas son sacarificadas hasta obtener glucosa. El proceso de sacarificación dura aproximadamente 3 horas,
y antes de pasar a la etapa de refinación, la enzima es inactivada elevando la temperatura hasta 80 grados centígrados. Filtración al vacío. La filtración al vacío es una técnica de separación de mezcla sólido-líquido. La mezcla se introduce en un embudo Büchner con el papel de filtro acoplado al fondo. El embudo Büchner se coloca sobre un matraz quitasado. Desde el fondo del embudo se aplica con una bomba, un vacío que succiona la mezcla, quedando el sólido atrapado entre los poros del filtro, pero sin cubrirlos. El resto de la mezcla atraviesa el filtro y queda depositada en el fondo del recipiente. En nuestro proceso, el jarabe sacarificado es filtrado al vacío empleando carbón activado para decolorar, tierra de infusorio como agente filtrante, papel de filtro y embudos de vidrio. Se utiliza una bomba, la cual es un vacío sobre un Erlenmeyer, quedando retenido en el papel de filtro con la tierra de infusorio, grasas y proteínas insolubles, obteniéndose así un jarabe transparente o ligeramente opalescente con olor y sabor característico. Jarabe glucosado. Los jarabes de glucosa son fabricados principalmente del almidón. Aquí las cadenas de amilosa se hidrolizan a unidades de glucosa. La proporción de este determina la efectividad del método de hidrólisis ácido o enzimático y el tiempo de reacción. Las enzimas constituyen entonces el método más utilizado para convertir almidones en jarabes. Los jarabes de glucosa se utilizan de acuerdo a sus diversas concentraciones en varias industrias como panadería, confitería, bebidas alcohólicas, bebidas frías, etc. Diagrama de bloques para el proceso de producción de jarabe de glucosa a partir de almidón de maíz. Iniciamos el proceso con una masa aproximada de 100 kilogramos de almidón y a partir de acá debemos trabajar con una suspensión de almidón al 30%. Añadimos hidróxido de sodio 1 normal para poder realizar el ajuste de pH de un rango de 5.5 a 6. Una vez obtenido el rango de pH para la suspensión de almidón, este se lleva a un calentamiento de aproximadamente 60 grados centígrados. Con nuestro sistema ya estandarizado, se adiciona la enzima bialfa-T, que es la encargada de hidrolizar los enlaces glucosídicos del almidón para poder producir dextrinas solubles y olisacáridos. Pasamos a la etapa de licuefacción durante 2 horas a 100 grados centígrados, ya que esta es nuestra temperatura de reacción. Una vez licuefactado el medio, realizamos un enfriamiento hasta 60 grados centígrados para poder adicionar ácido clorhídrico 1 normal y glucosina. Pasamos a la etapa de sacarificación a 60 grados centígrados durante 3 horas. Una vez terminada esta etapa, pasamos a la filtración al vacío. Para esto necesitaremos carbón activado y tierra infusoria. Una vez finalizada la filtración al vacío, vamos a obtener un producto residual y nuestro producto de jarabe glucosado con un rendimiento del 63%.